la voz que me anda fallando. Y si no lo prendo, menos. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. ¿Qué les parece si nos preparamos para recibir la palabra de Dios abriendo nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6? Hoy, como sabemos, estamos celebrando el Día de las Madres. Sin duda, bueno, pues eso creo que nos lo recuerda también hasta los comerciales en la televisión o cartelones en las calles donde nos anuncian. Sin embargo, también tenemos que mire, el hecho de que celebremos tal vez, por ejemplo, el Día de la Independencia o cualquier otro día, inclusive en la misma Navidad, podemos llevar un mensaje de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Sin embargo, no pasar por alto lo que es la palabra de Dios. Siempre, hermanos, lo que debemos de enfocarnos es en lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Así de que, ¿qué les parece si se ponen de pie, honrando y dándole gracias a Dios por su palabra? Y les doy el título de esta predicación: Una mujer de fe y su galardón. Dice la palabra del Señor, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hablemos con el Padre. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de acercarnos a ti, Señor. Abrir este libro, Señor, y que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro entendimiento, Señor. Que seas tú, Señor, el fundamento, Señor, de nuestra vida, Señor. Y no solo eso, Señor, sino que seas tú, Señor, el que nos hagas crecer, Señor, para un nuevo hombre, una nueva mujer, Señor, que vamos camino a la perfección, siguiendo los pasos de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, habla en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que en este día, Señor, que estamos celebrando el Día de las Madres, no nos olvidemos, Señor, de ti, Señor, del Padre, Señor, que aunque la Biblia nos muestra tu carácter como Padre, también nos muestras la figura de la mujer, cuando tú dices que cuántas veces quise cobijar a mis polluelos, hablando de tus hijos de Israel, hablando de una gallina queriendo cobijar, proteger a sus polluelos. Así nos muestras el amor y el sentir de ti, Señor, y que lo dejaste, Señor, en una mujer, Señor, para que nosotros entendiéramos a primera mano, Señor, esa emoción, ese sentimiento que has puesto en las mujeres, Señor, para conocerte a ti, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, habla en nuestras vidas. Amén. Muy bien, hermanos. Tomen asiento y preparen su corazón. Como saben, terminamos una serie y damos oportunidad para hablar de temas de importancia que pueden ser de diferentes temas. Sin embargo, recuerden de que hablamos de que vamos a hablar sobre la oración. Y hoy vamos a hablar acerca de esto, de lo que es la oración. Y cómo una mujer, a través de la oración, pudo recibir un galardón en el cual nos muestra y nos da ejemplo para que nosotros imitemos sus pasos. Aquí dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando en el libro de Éxodo nos menciona de que y Dios oyó su clamor, cuando el pueblo de Israel por más de 400 años estuvo ahí esclavizado en Egipto. Pero ¿cómo es que le oyó?
porque ellos hablaron, clamaron. Cuando ellos clamaron es porque salió de sus labios ese clamor, y no solamente de sus labios, sino de su corazón, algo que viene, es interno, un dolor, un sentir, un anhelo, pero tuvo que salir por su boca. Es orar. Dice la Escritura, nos enseña que al que toca se le abre, el que busca encuentra, el que pide se le da, recibe. ¿Y cómo es que vamos a pedir? ¿Nada más con la mano? No, vamos a pedir con nuestra boca. Entonces habla de hablar, usar nuestros labios, y eso es lo que se conoce como orar. La oración no es solamente para pedir, sino también para agradecer, para manifestar nuestra gratitud hacia Dios. Pero tenemos que tener la convicción de que Él nos está escuchando, y para eso se necesita fe. Tenemos fe de que Él nos escucha, ¿cierto? Usted vino aquí porque tiene fe de que Dios le va a hablar, ¿cierto? Si no, no tendría sentido de que usted esté aquí. Mire, mejor váyase al mall, váyase a ver el juego, porque no tiene sentido si no tiene fe. Estamos aquí porque somos hombres y mujeres de fe, porque hemos creído lo que nos predicaron. Hemos creído cuando alguien nos habló de Cristo. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Mire la ecuación. Dios da un galardón al que le busca. Pero si no le busca, si no viene a la oración, santo, ya va a empezar el pastor. Y mire, los que venimos a la oración, ¿sabemos quiénes vienen a la oración? Y aquí usted va a decir, ¿seré yo más? Sí, es usted. No se haga. No se preocupe, no voy a decir nombres, pues Dios lo sabe. Dios como creador puso en la mujer un sentimiento. Mire esto, vamos a hablar de las mujeres, no criticando. Vamos a hablar de las mujeres, como Dios como creador puso en la mujer un sentimiento y un deseo desde niñas de ser madres. Ellas desde niñas saben lo que van a hacer de grandes. A la niña no le llama la atención los carritos. A nosotros los niños, bueno, cuando éramos niños sí. Bueno, y uno ya grandotes, les gusta su trocota. Pero a las niñas desde muy temprano se ponen a jugar a la comidita, asumiendo de que un día van a ser amas de casa. Y eso está en su esencia. Y es triste cuando a las niñas se les roba esa inocencia y no las dejan vivir como niñas. Al contrario, las visten ya no como una niña, sino como una adolescente o una joven, y pierde esa inocencia. De tal manera que hasta las muñecas a una niña se le hace algo ridículo. Amén. Amén. Estamos viviendo otros tiempos, y creo que esto no les debe de sorprender, porque esto lo ve en cualquier lado, y a lo mejor en su casa. Pero en la esencia, las niñas saben qué es lo que van a hacer cuando van a ser grandes. Es por eso que vemos a niñas jugando con muñecas, jugando a la comidita, jugando a ser mamás y amas de casa. Más adelante, cuando crecen, se casan, conciben, son madres, ven crecer a sus hijos con la fe de que llegarán a ser hombres o mujeres de bien, hablando de los hijos. Y para todo esto se necesita fe. Las madres necesitan fe de hecho, primero que nada, para que nazca el bebé. Depositan su confianza de que está creciendo, algo que ellas no ven, está creciendo en su vientre ese bebé. Y que un día va a dar a luz, y que más adelante, que cuando va a crecer, ella tiene la fe y la confianza de que un día va a caminar, un día va a poder hablar, un día va a poder ir a la escuela, un día se va a poder graduar. Y eso se necesita fe. Amén, hermanos. Así como en los padres también, pero más en las mujeres.
Y las mujeres son más sensibles a desarrollar la fe más que los varones. Mire, hay iglesias en las cuales son casi puras mujeres. Por la gracia de Dios contamos con una congregación en la cual está llena de familias. Es cierto que hay mujeres solas, pero también hay varones que son solos. Algunos jóvenes, algunos tal vez no tienen a su familia aquí, X. Doy gracias a Dios por esta congregación. Un día un hermano me dijo, ¿te has fijado cómo Dios te ha bendecido con una congregación llena de familias? Donde no solamente está la mujer, sino también está la mujer y está su esposo, están los hijos. Doy gracias a Dios por ello. Ahora, no porque seamos especiales, porque Dios así ha ido preparando los corazones de cada uno de ustedes y yo asumo esa responsabilidad como pastor. Sin embargo, no es un secreto donde usted puede ir a una iglesia donde hay veces que son puras mujeres. ¿Por qué? Porque son más sensibles a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque se va desarrollando en ellas una fe. No quiere decir que a los varones no, pero las mujeres son más sensibles. ¿Por qué? Porque mire, a los niños desde bebés, ya lo he explicado en otras ocasiones, en la masa cerebral soltamos una sustancia en el hemisferio izquierdo, en lo cual se llama testosterona, en la cual ya no conecta lo sensible, lo emocional. No quiere decir que no seamos sensibles e emocionales, sino que la mujer es más sensible, más emocional a la voz de Dios, a la voz de, ve una flor y se emociona, a nosotros no, nos dan una flor y ¿qué quieres que la siembre? ¿Qué quieres que haga? No, somos más varones, ¿me explico? Entonces las mujeres son un poquito más sensibles a esas emociones. Y hoy vamos a hablar de una mujer que fue galardonadora por su fe. Y los invito a abrir su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a hablar de Ana. Primera de Samuel, capítulo 1. Y esta es una etapa en la cual la palabra de Dios carecía, porque estamos hablando en la transición de donde está la época de los jueces, donde va a llegar a la gobernabilidad del reino de Dios a través de los reyes. Y aquí habla de Primera de Samuel, de que va a hablar de la niñez de Samuel, el profeta Samuel. Pero para antes de que naciera Samuel, pues es lo que vamos a estudiar, la historia de que cómo es que nació Samuel, el profeta, un profeta importante. De hecho, algunos mencionan que es uno de los hombres más importantes en el Antiguo Testamento. De hecho, hay versículos donde Dios dice que si no fuera por Moisés y por Samuel, que oraba, que tenía una comunión con Dios, entonces Israel no hubiera llegado a ser lo que llegó a ser. Recuerden que Samuel fue usado por Dios para ungir al rey David, y que a través del rey David iba a venir nuestro Salvador. Así de que, mire esto, vamos al versículo 1 del capítulo 1. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Ahora, esto no quiere decir que todos ellos hayan sido sus padres, no. Lo que quiere decir de que habla, cuando daba el nombre de una persona, pero decía el nombre de su padre, es porque era alguien importante. Y aquí vemos de que Elcana era un hombre importante, porque no solamente menciona al padre, sino al abuelo y al bisabuelo. Entonces habla de que era un hombre importante. Dice así, dice: y tenía 2 mujeres. Yo le iba a poner el tema, y 2 mujeres y un camino. Esos que se rieron son de mi generación. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Este hombre tenía 2 mujeres. ¿Se imagina? ¿Se imagina 2 mujeres? Ahora, alguien podrá decir: no, pastor, yo puedo con 2 mujeres y más. Mira, tal vez puedas con 2 mujeres, pero imagínate, ¿puedes con 2 suegras?
Ay, sí está difícil. No, no sé. No, no sé. Vamos a hablar bien de las mujeres, de las madrecitas. Mire, a Dios, a mí me fue muy bien. ¿Suegra dónde está? ¿Suegra? Yo amo a mi suegra. De hecho, ella fue una intercesora ante Dios por mi salvación, por lo cual estoy agradecido por Dios. A Dios por su vida. Pero no solo con el hecho de tener dos mujeres, sino con el hecho de que había en ese tiempo el varón, había un mandamiento, bueno, había en lo cultural el hombre se distinguía o dejaba un legado porque dejaba prole, dejaba hijos. De hecho, ese era el mandamiento, que se multiplicaran. Pero cuando la mujer era estéril, había la posibilidad de que pudiera tener otra mujer. Bueno, ya lo hemos visto en las escrituras desde Abraham, desde otros que practicaron la poligamia. Ahora, esto no quiere decir que estaba en el plan original de Dios. No, todo esto fue a causa del pecado. Pero eso no estaba en el plan original de Dios. Pero por causa del pecado, el pecado del mundo fue permitido en ciertas circunstancias, cuando no se podía procrear. Es interesante el significado del nombre de estas dos mujeres. Ana significa llena de gracia. Pero ella no lo veía así. Ella se sentía incompleta de la gracia. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos, era estéril. Como dice la escritura, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana. Eso significa de que Ana fue su primera esposa. Dice, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí nos da la razón por la cual tenía dos mujeres, que en el contexto cultural era aceptable en ese tiempo. Penina significa coral. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. Habla del sumo sacerdote, Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová. Este hombre, vemos que era un varón religioso, hablando de Elcana. Era un hombre religioso, un hombre de Dios, que buscaba el favor de Dios por medio de los sacrificios, como estaba establecido en ese tiempo. Vemos más adelante, vamos a ver sobre Ofni y Finnes. Estos dos varones, que eran los hijos del sacerdote, entiéndase para entenderlo el día de hoy, como los hijos del pastor. Pero la Biblia registra que no daban buen testimonio, que de hecho menciona, dice, hijos míos, he escuchado de la mala fama de ustedes. Pero no les estorbaba, los dejaba hacer lo que ellos querían. Tanto así de que dice la escritura que ellos se acostaban con las que iban, las que servían en el templo, y que arrebataban, tomaban del sacrificio, de la carne que traían para sacrificar, y lo hacían a su manera. Fue por eso que Dios les quitó la vida, permitió todo esto, y también a Elí, el sumo sacerdote. Bueno, versículo 4 dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. ¿Qué significa esto? Mira, esto es lo que vas a dar de ofrenda, tú das esto, tú das esto. Era un hombre justo, era un hombre que delante de Dios
enseñaba enseñaba e instruía a sus hijos para que ofrecieran sacrificio. Habla de dejar un legado, de enseñarles. Y cuando nosotros les enseñamos a nuestros niños, mira, de la ofrenda, que es $1 o 50 centavos, lo que usted quiere, $100, para que le aprenda y se enseñe a dar. Porque si usted no le enseña a dar, el día de mañana él no va a saber dar. Pero si desde niño le enseña, esto es de Dios, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Mire, usted que ya trabaja ya puede ofrendar, ya debe de diezmar, ya cuando ya son jóvenes, por supuesto. Pero si les enseñamos ese principio, ese fundamento, mire, cuando se les enseña a los hijos, ya cuando trabajan, mira, tienes que honrar a tus padres. Para empezar, es una responsabilidad. Si ya están trabajando, ahora sí pueden o deben de aportar para la casa. Amén, jóvenes, ¿ya trabajan? Porque si ustedes no se enseñan a honrar a sus padres, el día de mañana que ustedes estén casados no van a saber ni cómo dar, ni cómo sostener a su familia. Ahora, al igual, no van a saber cuando es ofrendar y diezmar, darle a Dios lo que es de Dios. Y es por eso que muchos fracasan. Muchos están trabajando y parece que tienen un agujero en su bolsillo porque no les rinde el dinero, porque no confían en Dios, confían en su cartera, pero su cartera tiene un agujerote así que se llama codicia y avaricia, y no sueltan. Ahora, Dios no estoy hablando de dinero, pero son principios que quiero enseñar y establecer. Miren lo que dice el versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida. A los otros les daba su parte, pero a Ana le daba algo especial. Y da la razón por qué. Dice, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ese pero hace una diferencia. Ya veíamos cómo lo hacía con Penina y con sus hijos e hijas, pero hace la diferencia. ¿Por qué? Porque amaba y dice, amaba a Ana y le daba una parte mejor. Podríamos decir que sería injusto. No, él estaba siendo justo con sus hijos, pero respetaba ahora sí que la mujer de su casa, porque era la primera esposa. Y no solamente eso, sino que la amaba. Mire, tal vez para nosotros no suene muy justo de que, pero tenía 2 mujeres. Bueno, es que la razón por la cual, leyendo el contexto y entrando a lo cultural, es que él quería tener hijos. ¿Por qué? Porque era lo que estaba establecido, era como para nosotros a lo mejor no puede ser tan importante. En aquel tiempo sí. Un hombre que no tenía hijos, recuerde cómo Abraham dijo, no tengo prole, y dice, solamente este criado es el que va a heredar todo. Entonces era muy importante en aquel tiempo el tener hijos. Y miren lo que dice el versículo 6 y 7 para explicar algo más. Dice, y su rival la irritaba. Hablando de Penina, irritaba a Ana, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Se imagina? Ahí cómo sería ahí, dejó una gotera ahí con Ana. Vénganse mis hijos, vámonos porque yo sí tengo hijos. Pobre de las que no tienen hijos. No sé, usando el sarcasmo, el bullying, de ahí surge el bullying. No sé, pero dice que la irritaba, se burlaba de ella. Habla de su rival. ¿Por qué la llama rival? Porque se disputaba, por supuesto, el amor de su marido. Si en Génesis nos enseña sobre Raquel, sobre
Lea, cuando Jacob dice que menospreciaba a Lea, y porque tal vez tenía un problema de vista, hablando del hijo de Isaac, y que Jacob se casa con Raquel, pero se acuerda que trabajó 7 años y le entregan a Lea, y era menospreciada, y ahí había un conflicto, que las dos querían tener el amor de su marido. Pero vemos aquí cómo Penina irritaba a su rival. No era su amiga, era su rival. Todos, escúcheme bien esto, todos y todas podemos tener una Penina en nuestra vida, disputándonos el amor por nuestro cónyuge. Es triste decirlo, pero mire, he escuchado cuando hay veces que son los esposos que su Penina son sus propios hijos. Cuando la mujer no entiende de que su responsabilidad es con su marido antes que con sus hijos. Ahora, déjeme lo explico. No quiere decir que no le vas a dar de comer a tus hijos, no los vas a cuidar, no los vas a atender. No. Sino que cuando menosprecias a tu esposo, que tu responsabilidad es con tu esposo primero, y que los hijos aprendan de que la mujer se sujeta a su marido, entonces todo obra para bien. Los hijos aprenden, la mujer, es su trabajo cuidar de su marido, porque si usted no cuida de su marido, mire, otra lo puede hacer, y después ya se quedó ahí con el montón de niños. Cuando la mujer no entiende a sujetarse, que es su responsabilidad, entonces puede provocar problemas. Pero aquí hay un problema. Cuando la mujer atiende en sobremanera al niño, a la niña, entiendo cuando son bebés, eso se entiende. Entiendo cuando están creciendo, bueno, se va entendiendo, siempre y cuando no descuide la atención a su marido. No sabe, usted podría evitar problemas cuando entiende la sujeción y entiende el orden como debe de ser. Mire, los hijos se van a ir. Dios hizo algo en el cual dice, por lo tanto, el hombre dejará padre y madre. Que los hijos tienen esa facilidad de desligarse de los padres porque no hay un problema, porque ya se va a casar y se tiene que ir, pero después queda la esposa y el esposo, y hay veces que ni se conocen, que lo único que los mantenía unidos eran los hijos, y cuando se fueron los hijos, ¿quién es este? ¿Y esta quién es? Te desconozco. O actúas diferente delante de tus hijos. Cuando no se entiende del orden como debe de ser, como Dios nos enseña, entonces cuando la mujer atiende más a los hijos, mire, ahí el esposo está así, y mi comida, espera, deja que le doy al niño, deja que le doy al... y no entienden. Obviamente hay circunstancias, todo vaya acomodándolo como debe de ser, hermanos. No es una regla, no quiero, pero son principios que quiero enseñar, porque después el esposo siente celos de los hijos y los hijos pasan a ser su Penina. ¿Me expliqué? Ok, eso es para explicar. Tal vez su Penina, hermana o hermano, puede ser su suegra o su suegro. Qué bueno que no está aquí Miguel. Mire, el hecho es de que cuando su esposa atiende más a su mamá que a su esposo, o al revés, o el esposo está atendiendo, ahí mi mamá se va a caer, está bien, cuida de tu mamá, pero hay un orden de que tu responsabilidad es tu esposa. Por tanto, el hombre dejará padre y madre, se va a despadrar. ¿Por qué? Porque Dios hizo esa
hay una facilidad de que se desligue y no hay problema. Pero cuando el hombre dice, y lo que Dios unió, hablando del hombre y la mujer, cuando se despega, cuando llegan a ser uno, los dos quedan amputados y hay pérdida, hay sufrimiento. Cuando hay divorcio, hay separación. Y muchas de las veces las separaciones son por causa de no entender y no comprender los principios que nos deja la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Tal vez puede ser un oficio, tal vez el trabajo, el hombre está afanado ahí en el trabajo y no atiende a su esposa. Bueno, pues para la mujer esa es su penina, el trabajo del marido. Tal vez puede ser el hobby del marido, que le gusta el béisbol. Ahí está todo el tiempo en el béisbol, todo el tiempo en el béisbol, y no atiende a los hijos, no atiende. Mire, mi padre era así. Mi padre, yo no estoy hablando de mí. Nunca nos sacaba a pasear porque él sí se iba al juego. A él sí le gustaba el juego. Y lo único que nos sacaba era para ir al juego. Pero mi mamá ni entendía del juego. Y eso era su penina para mi mamá. Era su rival. Cuando hay algo que está interfiriendo en la relación, en el matrimonio, viene haciendo el rival. Y para Ana, su rival era Penina. Y Penina era la rival era Ana. ¿Por qué? Porque estaban disputándose el amor de su marido. Esa puede ser tu Penina, tu rival. Dice la escritura que la irritaba. Dice y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Por qué? Porque estaba amargada, porque el Cana amaba a Ana. ¿Por qué Penina irritaba a Ana? Mire, para empezar, las dos estaban amargadas. Penina estaba amargada porque veía, mire, cada año que iban a ofrecer sacrificios a Jehová, el esposo le daba más, pero estaba siendo justo, le daba más a su esposa. Y Penina se enojaba, pero ella encontraba el talón de Aquiles de Ana y ahí atacaba a esas estériles que andan por ahí. Y la atacaba, le gritaba, la enojaba y por ende se entristecía, porque esto ya salía ya no estaba en la soberanía de ella. Ella quería tener hijos, pero ¿por qué no tenía hijos? Porque Dios no quería. Rebeca, esposa de Jacob, cuando ella pues era estéril, en una ocasión llegó molesta delante de Jacob: dame hijos. Y dice la escritura que Jacob se enojó: ¿y por qué me reclamas a mí? ¿Acaso yo soy Dios para que te haya cerrado el vientre? Pero vemos como Dios en su misericordia después le abrió la matriz y pudo concebir. En Génesis vemos como también Isaac, su esposa, era estéril también, pero dice la escritura que Isaac oró al Señor por su esposa para que concibiera, y no concibió uno, concibió dos, Jacob y Esaú. Vemos como la rival de Penina, Ana, ella hacía su trabajo irritándola, amargándola, porque el Cana amaba a Ana. Esta era una mujer tóxica. Yo sé que aquí no hay mujeres tóxicas. Se burlaba, la provocaba, le hacía enojar, y Ana en su frustración se entristecía al sentirse impotente por la crueldad de su rival. Ahora, ¿te irritas, te molestas por la necesidad que tienes? Entienda esto: la necesidad es algo que no tenemos. Tal vez una casa, te irritas porque tu cuñada sí tiene muchas casas,
o porque querías hijos y tienes puras hijas, o al revés, algo, una necesidad, algo que no tienes. Ana tenía el amor de su esposo, pero ella no le era suficiente. Y no apreciaba y no valoraba lo que tenía Ana. Ana, tu esposo te ama. Por eso la otra está celosa. Por lo que tienes, Ana. Y esa enfermedad se llama amargura. Lo peor es que ya se contagió. Y esa enfermedad esa enfermedad, mire, la amargura, menciona Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien que no dejen de brotar una raíz de amargura en su corazón y que os estorbe y que muchos sean contaminados. La amargura se contagia. Una persona amargada puede llegar al trabajo, está amargado y ya con un comentario hizo enojar al otro, al que se había llegado contento, y el otro ya quedó enojado. Y era lo que hacía Penina hacía enojar a Ana cuando ella tal vez no estaba preocupada. Y dice, esas estériles, yo sí tengo hijos y tú no. Y la hacía enojar, se entristecía, de tal manera que ya después Ana también estaba amargada. ¿Por qué no comía? ¿Acaso una persona que se siente en paz y está a gusto deja de comer? No, una persona que está amargada no quiere ni comer. Por eso mire lo que sigue diciendo, dice la escritura en versículo 7, dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y pues no comas, diría Penina. Y lero, candelero, ya te hice enojar. La amargura se contagia, hermanos. Y tanto como estaba amargada una, como estaba amargada la otra. Pero lo peor de todo es de que Ana tenía el amor de su marido, pero no lo apreciaba, no lo valoraba. ¿Por qué? No es que no lo valoraba, no lo apreciaba, sino que Penina sabía poner el dedo en la llaga. Y por eso se irritaba, se enojaba y se entristecía. Era por eso de que no valoraba que ella tenía la mejor parte. ¿Qué era lo que tenía Ana? El amor de su marido. Porque dice la escritura, porque el Cana la amaba. Y no valoraba lo que hacía por ella. Lo que nos dice el versículo 7, y dice que cada año, hago una pregunta, ¿te irrita el Día de las Madres porque sabes que tienes que ir a ver a tu suegra? Santo. ¿Te molesta? Ay, tengo que ir a ver eso. Cada año dice que iban a presentar sacrificio, y cada año le irritaban. Y hay mujeres o hombres, no quieren ir a la cena de Navidad. Es que ahí va a estar, esa Penina. Ahí va a estar, tal vez no es la suegra, tal vez es la cuñada, tal vez es el cuñado, el concuño, alguien que cada vez que lo veo se sienten como Mardoqueo. De nada me sirve el pavo que me voy a comer aquí cada vez que veo ese Mardoqueo ahí en la casa. Todos y todas podemos tener una Penina. Vemos que cada año iba y hasta, miren lo que las consecuencias, dice que ni comía, lo que dice el versículo 7. ¿Se imagina ahí la cena de Navidad, de fin de año, de Thanksgiving, o tu cumpleaños, o el cumpleaños de la suegra, santo, el Día de las Madres?
y que tú no comas por estar amargada o amargado por tu penina, por tu rival. Dice que la irritaba. ¿Por qué? Bueno, ahora dice que ya entendemos de que Ana ya estaba contagiada, estaba amargada. Dice que lloraba, estaba triste. ¿Por qué llora? Porque estaba triste y tal vez hasta de coraje lloraba. Pero también dice que estaba flaca, no comía. Mire, hay ocasiones en las cuales, pastor, fíjese que mi marido no me busca, mi marido esto, y uno las ve y dice, ay, pues no sé si vas o vienes o perdón por eso. No, déjale explico. Es que no se arreglan. Y dan ocasión ¿para qué? Para que su penina aproveche. Imagínese su marido, tal vez un exitoso empresario y tiene secretarias o trabaja en la oficina. Las mujeres se arreglan, su zapatilla, todo esto, todo se arregla, su peinado y todo eso. Y llegan a la casa, santo, y se regresan a la oficina. Imagínate, cuando no se cuida a la mujer. Mire, yo doy gracias a Dios. Cuando yo me casé, pues no teníamos hijos todavía. ¿Saben? Yo estaba como correcamino, ¿no? Ya la hora de salir y vámonos a la casa. ¿Saben por qué? Porque siempre encontraba a mi esposa recién bañadita. Hasta el agua le escurría así de el pelo así. Y hasta la comida, mijo. Ay, yo sí, no quiero comida. No se cree. No, sí se crea. Pero me esperaba. Y yo decía, no, pues guau. Ese es el punto. ¿Se imagina el Cana llegar con su esposa flaca, llorona y amargada? Santo, pues se va con penina. Enojada, pero le daba hijos. Yo sé que no le estoy hablando aquí a nadie, no, es pura fantasía mía. Cuando no se arreglan, lo único que provocan es empujar a su marido con su rival, con su penina. Si su rival, varón, es de que tal vez su concuño o su cuñado o su empresa va mejor, o tiene a sus hijos los tiene bien educaditos, y esa es su penina para usted. Pero él está haciendo su trabajo y usted no, se enoja, y a lo mejor no está flaco, no, se enoja, pero no hace nada para mejorar su situación, tal vez su posición económica o su relación con sus hijos, con su esposa, y le da coraje que aquellos están prosperando y usted no. Tal vez esa es su penina, o tal vez en el caso de la mujer, se molestan con los demás, pero no hacen nada para superar, para mejorar su situación. Entonces vemos que el Cana, dice, su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Había una razón justificable, porque no podía tener hijos. Pero mire, el Cana no le decía, ¿por qué lloras? ¿Qué no entiendes? No, él era un hombre justo. Y estamos viendo cómo él era un hombre justo con sus hijos, con su esposa y con su concubina, con su segunda esposa. Entonces a él le preocupaba su esposa, el estado de su esposa. Por eso le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Eso me deja ver de que Penina tenía 10 hijos. Es una suposición.
Ana estaba combatiendo dos frentes de batalla, el interno y el externo. El externo se llamaba Penina, pero el interno, ese que solamente el único que puede arreglar lo interno es Dios. Dice la Escritura: echar sobre Él toda vuestra ansiedad y Él tendrá cuidado de nosotros. El Señor dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados. ¿De qué? De amargura, de resentimientos. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero tienes que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí tenía dos frentes de batalla. El externo no se cuidaba, batalla perdida, mija. El interno es de que confía en Dios. Confía en Dios. En el interno es donde iba a depositar su confianza en Dios, en quien le podía ayudar. El Cana no podía hacer nada por ella. Él no era Dios para abrirle la matriz para que pudiera tener hijos. Muchos le dan importancia a su penina, a su aflicción, mientras que ella se alimenta de su dolor, hablando de penina, para que se le quite. Santo. Pero Ana no sabe que Dios se la permitió para despertar en ella, en esa mujer, una mujer de oración que estaba en Ana, dentro de ella. Ni ella sabía. ¿Sabes? Dios ha permitido tu Goliat para que te levantes, para que agarres la onda y enfrentes a tu gigante. Dios ha permitido una enfermedad, ¿para qué? Para que vengas y ores. Miren, unos tienen la soga en el cuello y oren por mí. Es más, ni siquiera piden oración. Y dicen que son de casa de oración. Voy a decir esto, mire, no importa quién sea usted. Miren, no voy a mirar, es más, voy a mirar todos. No se me falte nadie. Allá también, allá, todos. Y los que van a escuchar. No importa el ministerio que tú estés ejerciendo, si no oras, y tú puedes decir: yo oro en la casa. Mira, si no oras, ¿tú crees que te voy a creer que oras en tu casa? Si no oras, pierdes autoridad. No importa qué tanto sepas, no importa qué tanto bien prediques, no importa qué tan bien enseñes o tengas gracia delante de los demás, pierdes autoridad. Los fariseos sabían mucho, eran maestros de la ley. Y el Señor dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Ellos no oran, o no hacen, o dicen, pero no hacen. Y se pierde autoridad. Por el amor de Dios, mire, Ana tenía la soga en el cuello aquí. Quería tener hijos y lloraba. Vemos que el Cana se preocupa por ella. Él no era insensible al dolor de ella, pero ya leímos que él la amaba, pero también él no entendía que en los hombres a veces nosotros no entendemos a las mujeres, que ellas son más sensibles y más emocionales, más sentimentales. Y no es cursilería, sino es la esencia de la mujer, que quieren sentirse completas. No quiere decir de que una mujer que sea estéril sea incompleta. No, oramos para que el Señor haga la obra en ustedes. Pero Dios es misericordioso, Dios es soberano. Mire, yo sufro cada vez que salgo a la calle, dice el guapo. No sé qué. Hay veces que nosotros no entendemos de la necesidad de las mujeres, que ellas tienen diferentes necesidades que nosotros los varones. Ana tenía la necesidad de ser madre. Miren lo que dice el versículo 9, dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Dice: y mientras
El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero dice aquí el versículo 9, después de, y se levantó Ana después ¿de qué? De que hizo el esfuerzo. Ok, marido, voy a comer. Ya hizo un esfuerzo, ok, te voy a hacer caso, ok. Pero ella entendió que su marido no la entendía, y no porque fuera malo, sino porque no está en la esencia de nosotros a veces entenderlas. Ya expliqué por qué. Y mucho menos, hablando de Ana, mucho menos que ella entendió que mucho menos su esposo la podía ayudar, porque él no era Dios. Por eso se levantó. Mira, mujer, si aún estás en tu necesidad, pues a ver quién me ayuda. No, levántate. Habla que la necesidad te impulse. ¿A qué? A orar, a buscar a Dios. La carga hizo andar al burro. Mira, el burro no se mueve. Ponle una carga, hasta ahí, cara. Se mueve, porque se mueve, y mientras más sea la carga, más se mueve. Así deberíamos de ser nosotros, prontos para oír, prontos para hacer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Se levantó, levántate, mujer, no te quedes en tu aflicción. Mire, aquí dice, Elí estaba sentado. Si ahorita entra alguien y pregunta, ¿quién es el pastor? Pues el que está de pie. Estoy haciendo mi trabajo, ¿cierto? Y estoy de pie, como debe de estar un pastor, enseñando de pie. Hacer una diferencia. Pero dice, las escrituras nos deja ver de que Elí era un hombre obeso, grueso, sentado, desparramado ahí. No hacía su trabajo, ya no lo deja ver las escrituras. Ahora no voy a entrar en este tema porque no es. Pero Elí no estaba haciendo su trabajo. Pero vemos que Elí estaba sentado. ¿Qué hizo Ana? Se levantó. Ana decidió no seguir el juego de su rival, de su Penina, el juego de la provocación. Ana decidió levantarse e ir ¿a dónde? A orar. Mire lo que dice. Dice ella con repito el 9 y el 10 y hasta el 11 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, entiéndase, fue a la iglesia Ana. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿A quién oró? ¿Al pastor? ¿A Santa Cayetana? ¿A Santa Cachucha? No, a Dios, quien le puede dar la respuesta a su necesidad, le puede dar el milagro, le puede hacer el milagro. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, reconoció su condición. Me duele, estoy amargada, estoy sufriendo, me estoy comiendo por dentro. Una persona amargada sufre por dentro. A lo mejor por fuera, hola hermanita, y por no, pero por dentro se está consumiendo. Las entrañas, las tripas se hacen feo. Dice. Sí, es cierto. Mire, hasta el rostro refleja. No quiero ver a nadie. Ana decidió no seguir el juego de su rival. Ana fue con quien le podía ayudar en su necesidad. Ana tuvo que descargar toda su amargura delante de Dios. Y Dios le dice, venid a mí. Dice, porque ligera es mi carga, ligero es mi yugo. Hermana, no vaya con la chismosa de la vecina, ni con la comunicadora de la congregación. Vaya a Dios.
ni mucho menos publique su amargura en Facebook. Ya saben de quién estoy hablando. Ya empieza ahí. No haga eso. Vaya a Dios. Descargue su amargura. Vaya y humíllese delante de Dios. Esta mujer era estéril, no podía tener hijos. Y en la iglesia hay mucha esterilidad. Por amargados, por amargadas. Ya me ofendió, pastor. Pues déjeme, se lo repito. Una persona estéril es alguien que no produce, es alguien que no engendra. Pastor, pero yo tengo muchos hijos. Sí, ¿y los hijos espirituales? Mire, hay algunos que nunca han traído un invitado. Nunca. ¿Qué te dice eso? Que nunca predican. ¿Cuál es el mandamiento del Señor Jesucristo? Ir y predicar el Evangelio. Hacer discípulos. ¿Cómo los va a hacer? Hablando, predicando. La palabra es el esperma de Dios. La palabra es la que engendra la nueva naturaleza. Pero si no predicas, si no hablas, si no vives la palabra de Dios, ¿cómo engendrarás? Eres estéril. Ya me ofendió, pues yo no, es la palabra que te está confrontando con tu pecado, con tu esterilidad. La próxima semana espero y que esto retumbe, hermanos. ¿Usted cree que esto es cierto, el Día de las Madres? Sí, pero ¿y la palabra? ¿Y la confrontación? Redarguye, reprende, exhorta con paciencia, pastor, y doctrina. Esto no quiere decir que no use la retórica para exaltar o poner el dedo en la llaga en lo que tenemos que hacer, hermanos. Producir. Ahora, no nosotros somos el conducto nada más para que la palabra de Dios haga su efecto. Nuestro trabajo es predicar, hermanos. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Usted es cristiano? Sí, fíjate que yo voy a la iglesia. Aunque no vengan aquí, habla, predica. ¿Sabes cómo se reproducen las ovejas? ¿Sabes cómo es que pudiste tener hijos? Teniendo intimidad con tu marido, con tu esposa. ¿Cómo es que vamos a producir hijos cuando tenemos intimidad con Dios? En la oración, Señor, guíame, ábreme puertas para llevar tu palabra, para engendrar hijos tuyos. No se le ocurra presentarse delante de Dios estéril cuando Dios le ha abierto la matriz para que pueda producir hijos espirituales. Muchas mujeres quieren ver a sus hijos en la iglesia sirviendo al Señor, pero no oran por ellos. Saben que viven mal, saben que andan mal. Muchos ya, miren, no estoy hablando de aquí, en las iglesias, hablo en lo general. Pastor, ayúdeme a orar por mi hijo que está en la prisión. Pastor, ayúdeme a orar por mi hija que está en un prostíbulo. Pastor, ayúdeme porque mi hija se me fue, mi hijo se me fue. Después de, ¿qué no es antes orar desde que están ahí en la cuna? ¿No estamos orando por los futuros bebés, los que van a nacer? Casa de oración, hermanos. ¿Has orado? Mire, esta mujer oró, derramó su corazón ante Dios. Mientras ella oraba, mire lo que dice en el versículo 11, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares, mira la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Mire, esta mujer lo hizo con humildad, como se debe de hacer. Él no dijo, ¿qué no sabes quién soy yo? No, con humildad. Y mirar es la aflicción de tu sierva. Ella reconocía la soberanía de Dios.
Mire lo que dice en el 2:6, dice: Jehová mata y él da vida. Ella tenía un conocimiento de Dios. Él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Él abate y él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Ella conocía de la soberanía de Dios. Dice, y del mismo versículo 11: y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, tu esclava. Dice, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Miren la fe de esta mujer. Varón. Ella no solamente dijo una hija, o sea, un bebé, no, varón. Y lo quiero así como el pastor, perdón, no sé qué. Y lo quiero con ojos así, lo quiero, no sé cómo voy a orar, pero de tal manera dice, lo quiero un varón, Señor. Pero dice, vea cómo lo hizo con humildad. Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Lo estaba consagrando, aún no lo tenía, ya lo estaba consagrando a Dios. Él te servirá, Señor. ¿Has orado por tus hijos? Que digas tú, Señor, si no te sirve a ti, no me sirve a mí. Que te sirva, Señor, todos los días de su vida. Que te sirva mi hija para todos los días de su vida. Si no le sirve a Dios, ¿a quién le sirve? Porque somos esclavos de alguien o de algo. Sea de Dios por la justicia, o sea, para muerte por el pecado, por muerte por el pecado. ¿A dónde fue Ana? Al templo. Muchos quieren orar después que les pasó algo, pero no lo hacen para que les pase. Lo hacen después de que ya pasaron las cosas. ¿Eres una mujer? ¿Eres un hombre de oración? Pues no te veo aquí. El día que se convoca la oración, pastor, me está hablando de mí. Sí, de ti. Miren, sus hijos saben si oran o no. Cuando se convoca la oración, es que tengo trabajo. Ok, hay tiempos para todo, es cierto. ¿Qué si les pregunto del servicio antepasado? Porque el pasado no hubo, del miércoles. ¿Lo vieron? ¿Lo escucharon? ¿Aprendieron? ¿Tomaron sus apuntes? Miren, sus hijos saben qué es lo que ven en la tele. ¿Qué ven tus hijos en ti? ¿Por qué hay muchas mujeres feministas el día de hoy? ¿O qué es lo que no vieron? Tal vez una mujer no le enseñó, miren hija, usted debe de jugar con muñequitas, con esto y con esto, enseñarle a la comidita. No se duerma. Por eso sus hijos también están dormidos. Si el papá se duerme, si la mamá se duerme cuando es el momento del estudio de la palabra, ¿cómo estarán los hijos? Ya despertó, ¿verdad? Mire, hoy es el Día de las Madres y muchas feministas van a traerle su florecita a su mamá. No entiendo, y están a favor del aborto. Que alguien me explique. Versículo 12 y adelantamos, dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Mire, este hombre no sabía discernir. Dice, y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra,
sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Ahora, si dice que no tengas a esa mujer como una mujer impía, ¿qué significa lo que no estaba haciendo Ana? Una mujer que toma, ¿cómo lo menciona? Una mujer impía, no yo, la escritura. Porque dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. ¿Qué estaba hablando? Mire, ella estaba hablando de su amargura, que desde hace mucho tiempo, hasta ahora estoy hablando de eso delante de Dios. Pero ¿fue a dónde? A Dios. A hablarlo, sus sentimientos, sus emociones, lo que traía allá adentro. Él le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. ¿Por qué ella ya no estuvo más triste? Esta es la pregunta. Porque creyó. ¿En quién? ¿En el pastor este? No, en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. ¿Qué no fue como comenzamos? Versículo 19 dice: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Dice que, ¿cuándo? De mañana. Miren, los que estamos viniendo a la oración, estamos aprendiendo a la oración. Yo estoy aprendiendo cada vez más. ¿Cómo debemos de orar? ¿En qué tiempo debemos de orar? Cuando no hay distracción, en la mañana, hermanos. Y dice que muy de mañana adoraron delante de Jehová. Esta mujer adoró antes o después de recibir la respuesta de su aflicción. Antes. Todavía ni siquiera estaba embarazada, ni siquiera la había volteado a ver su marido. Pero dice la escritura, dice: y levantándose de mañana adoró delante de... No importa, Señor, ya entendí. Si quieres dejar la aflicción ahí, déjala, pero yo te adoro y te sirvo. Yo soy tu sierva, Señor. Si me quieres dejar estéril, no importa, pero ahora entiendo. Si puede pasar esta copa, que pase, dijo el Señor Jesucristo, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces dice, y volvieron y fueron a casa en Ramá, y en Cana se llegó a Ana su mujer. Quiere decir que tuvieron intimidad. Ya no la encontró despeinada, ya estaba contenta, porque dice que ya no estaba amargada, ya no estaba triste, ya se bañó, se cuidó, se dio una arregladita. Y el esposo, caray, y se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Por qué? Porque ya entendió Ana. Si tú no pasas la prueba, mira, la prueba después se vuelve más difícil. Si tú quieres continuar con tu amargura, es que los demás, es que Trump, bueno, ya no es Trump, es que Biden, es que esto, es que la sociedad, y estás amargado por eso, o que el patrón, o que la suegra, el suegro, no, ya deja eso, refúgiate en el Señor. Ella entendió, porque después, si no entendía esto, ahí cada año iba a estar ahí Penina, su Penina detrás de ella. Y ya son 15 los que tengo. Entonces dice, y se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ese es el significado de Samuel, del nombre de Samuel, porque lo pedí a Dios.
sé que muchos aquí están esperando su Samuel. Tal vez es por los hijos, por una enfermedad, por una aflicción, la necesidad de un trabajo. Estás esperando a tu Samuel, pues pídeselo a Dios. Olvídate del gobierno, olvídate de las circunstancias, de la economía, olvídate de la pandemia. Dios puede abrir puertas, Dios puede dar agua en el desierto, Dios puede suplir donde no hay alimento, Dios puede sanar cuando te han desahuciado. Y llegó el milagro, llegó Samuel pedido a Dios. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Estamos hablando ya un año después. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré, lero, lero, candelero. Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Tanto estar esperando el hijo y luego ir a dejarlo ahí. Déjenme explico. Vemos que habla que ser destetado. Se entiende que en algunos meses pues ya pudo haber sido destetado ese bebé y ya puede andar, tal vez al año ya puede caminar, pero no es de lo que está hablando. El ser destetado habla de no solamente el alimento maternal, sino el cuidado, el enseñarle. Está comprobado que en los primeros 7 años de la niñez de un varón o de una niña es donde se va formando el carácter, la personalidad de la persona. Miren, a mí me dejaron el 15%, hablando humanamente, para ustedes. Yo les enseño de la palabra de Dios. Pero fue su madre la que puso el fundamento en su personalidad, en su carácter. Entonces, se cree que son más o menos como 7 años. Ya cuando la mamá le está instruyendo. Mire, ¿se acuerda por qué Moisés dice que después de que fue destetado, se lo llevaron al palacio de Faraón? Pero ¿dónde es donde aprendió los fundamentos de que él era un hebreo? Porque dice la escritura, y se acordó de su familia y regresó. ¿Cómo es que se acordó? De un bebé no se va a acordar, sino que ya era un niño, ya era grandecito. Entonces pudo regresar. Así vemos que Samuel, ella no lo entregó luego, sería una carga. ¿Se imagina Elí? Abran la Biblia y ahí el bebé. No le iba a poner una carga, no, ella se iba a encargar. La escritura dice que los hijos de Elí tenían mala fama. Ella dijo: no, yo no se lo voy a llevar a Elí así. Yo voy a poner el fundamento, la palabra de Dios. Yo tengo fe que este varón va a ser un hombre de Dios, está siendo consagrado a Dios. Y dice que no le pasó navaja en su cabello. Esa costumbre que eran consagrados, era nazareo. Y mire, fue el hombre de los hombres más usados por Dios. Pero ¿quién puso el fundamento? La mamá. Y nadie influye tanto en los hijos e hijas como las madres, por su rol en la familia. Ellas pasan más tiempo que los padres. La influencia de las escrituras en la vida de los jóvenes está, por ejemplo, en la vida del joven pastor Timoteo. ¿Qué dice Pablo? Hablando, ¿quién puso el fundamento? Su mamá, Eloída, y también menciona a la abuela, quienes se encargaron en poner el fundamento de la palabra de Dios. Pablo le tocó el 15% nada más, de instruirle, de dirigirle. Pero la que hizo el trabajo fue la mamá y la abuela. Abuelas, tienen trabajo. Y las bisabuelas también.
Estoy terminando, amigos. Los niños y jóvenes están en las iglesias más por las madres que por los padres. Mire, a veces el papá no quiere ir. No, se me hace que me duele la muela. Se me hace, dice. Se me hace que mañana me va a doler el pie. Y la mamá dice, no, mijo, levántese. O a veces la mamá, ándele, hijo, levántese. No quiero ir, mamá. Ándele, que usted es el pastor, dice la mamá. La Escritura nos dice que como jóvenes, como niños, tenemos que obedecer a nuestros padres. Hablo de los niños, a los jóvenes que están en las iglesias. Muchos de ellos están por las madres, ahí insistentes. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. No quiero ir, no, yo sé que no quieres ir, pero tienes que ir. ¿Por qué? Porque la mamá sabe que es el fundamento. Yo sé que hay mamás aquí que pusieron el fundamento. Ellos a lo mejor ya decidieron, a lo mejor dijeron, no voy. Bueno, usted decide, mijo. Porque ni Dios forza. Pero que no quede por usted, padre de familia, madre de familia. Le estoy hablando a los que están aquí. Los que no están aquí pues no me están escuchando. Pero los que están aquí, usted es el responsable. Usted es la responsable. Los niños no mandan. Usted sí. No, vámonos a la iglesia. ¿Cómo que? Dale la madre. No. Joven, si no te sujetas a las autoridades que Dios estableció para ti y para todos, no esperes recibir la bendición de Dios. Dios estableció que nos sujetemos a nuestros padres, honrar a nuestros padres. El honrar habla de obedecerles. Y si no obedeces a tus padres, no esperes recibir bendición de Dios. Quiero una casa. No, ¿de qué te serviría una casa grande? Dios estableció para ti autoridades. Primero lo están los padres. Y aunque no lo crean y aunque no lo quieran, Dios estableció la autoridad pastoral. No es que estamos hablando de lo espiritual. Yo no voy a dirigir tu vida de qué color te vas a pintar el pelo. No, pero en lo espiritual sí hay una autoridad en el pastor. No, pero van y le preguntan allá. No, pasan, yo los veo. A ver, pregunto, ¿todo bien? ¿Todo bien? Pues ok, ándele pues. Métase de lleno. Y después ya, ahora sí vienen. ¿Por qué no? Yo sabía cómo estabas. Ahora les pregunto, ¿todo bien? ¿Te puedo ayudar en algo? No, estoy bien, ándele pues. Y no respetan la autoridad que Dios delegó en el pastor. Mire, para algunos yo soy su familiar nada más. Para algunos yo soy el gritón. Ahora, no me vea como el gritón. No, véame como la autoridad de parte de Dios. No me estoy exaltando, soy lo que soy. Nada más. Yo no quise estar aquí, hermanos. Yo estoy aquí porque Dios me puso. Yo me obedecí, me sujeté y así es. Si yo no me sujeto a mis autoridades, yo pierdo autoridad. Ana fue la inspiración y el fundamento de la fe en el profeta Samuel. Es quien está dando el testimonio de la fe de su madre. ¿Sabe quién escribió este libro? Samuel. ¿De quién está hablando? De su mamá. ¿Se fijan? ¿Qué dirían tus hijos hoy en día, mamá? Mamá. Eso es un chiste interno. Termino. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Por qué es que Elcana dejó que su mujer dejara a su hijo ahí? Porque este hombre era un hombre de Dios. Sabía que estaba que en mejores manos, no podía estar mejor. Iba a estar en las manos de Dios. Que estaba el profeta, estaba Elí como sacerdote, sí, pero él no estaba confiando en Elí, ni ovnis y fines, sino estaba confiando en Dios. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo.
y el niño era pequeño. ¿El qué? ¿El bebé? El niño era pequeño. Y dice, y mataron el becerro, trajeron el niño a Elí. Mire, hicieron mire, con un becerro se alimenta casi un pueblo, depende del tamaño, ¿verdad? Pero dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que me criticaste porque pensaste que estaba borracha. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño, y oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Ella dijo, si no me sirve a mí, si no te sirve a ti, Dios, no me sirve a mí. Ella cumplió su voto. Ahora, ¿quieres saber qué fue lo que hizo Dios? Cuando Dios te pide algo, ¿tú qué crees que te quiere dejar así? No, mire, a Abraham le dijo, dame tu hijo, al que amas. ¿Que lo dejó sin hijo? Mire, he aquí los hijos de Abraham. Por la fe está todo el pueblo de Israel, en todo el mundo, los judíos y los hijos por la fe de Abraham. Él es nuestro padre por la fe. ¿Le quitó un hijo? No. Mire lo que aconteció, ya termino en esta escritura. Versículo del capítulo 2, versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año. Mire, esta mujer tenía que esperar un año para volver a ver a su hijo, pero tenía fe, tenía confianza, que sabía que estaba mejor en las manos de Dios que aún como madre, que en sus manos. Dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer. ¿Por qué? Porque vio la fe de esa mujer, ese Elí, ese sacerdote. Aunque malo, mire, porque hay una autoridad, aunque no lo quiera creer, hay una autoridad en la oración del pastor. Dice, bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos en la mujer de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. No quiere decir que tuvo quintillizos, no, cada año. Dios le quitó, Dios le multiplicó. Mire, le dio 5 hijos más. ¿Sabe qué significa el número 5 en la Biblia? Gracia. ¿Cómo será su nombre? Llena de gracia. La llenó de gracia, le llenó de 5 hijos más. Póngase de pie. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos. Y el joven Samuel, ya ve cómo ya era un joven, el joven Samuel crecía delante de Jehová. Gracias, Señor. Oramos por cada una de ustedes, madres. Oramos por cada uno de ustedes, hijos, jóvenes,